y a todos los lugares donde Dios nos permita llegar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguidamente, quiero que usted me acompañe al libro de Isaías, capítulo 3, versículo 10. Cuando usted lo tiene, responde con un fuerte amén. Isaías, capítulo 3, versículo 10. Leo para ustedes honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por cada hermano que has traído esta noche a este lugar. Gracias, Padre, porque nos das un lugar donde reunirnos, donde adorarte, Señor, y exaltarte a ti con todo nuestro ser. Padre, yo te pido a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que abras cada corazón, Señor, que cada uno de ellos esté receptivo a la palabra que tú traes, Señor, para nosotros el día de hoy. Heme aquí, Señor, úsame conforme a tu voluntad. Dame el discernimiento correcto, Señor, la facilidad de palabra, y que todo, Señor, sea para gloria y honra de tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El día de hoy, hermanos, yo quiero compartirles la palabra a ustedes bajo el tema la bendición del justo. En la Biblia, aproximadamente 780 veces aparece la palabra justo. Pero ¿qué es justo? ¿Quién es justo? Yo quiero darles una pequeña definición el día de hoy para entrar un poco en el tema y que usted me entienda de lo que queremos hablar hoy. Amén. Una persona justa es una persona íntegra, perfecta y recta delante de Dios. Ser justo significa vivir una vida moralmente recta, conforme a la voluntad de Dios, buscando rectitud e integridad en cada área de nuestra vida y reconociendo que la verdadera justicia se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, la palabra justo aparece alrededor de 780 veces, un poco más, un poco menos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, esta palabra describe a Dios y a ciertas personas que Dios mismo los llama justos. Otros que por sus obras, sin ser llamados justos, pero son merecedores de ese nombre. Amén. En el Nuevo Testamento tenemos al justo, al perfecto, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero usted se preguntará, ¿hay algún justo el día de hoy? ¿Sobre quién recae esa bendición? Porque el tema dice la bendición del justo. Romanos 3:10 me dice a mí que no hay justo ni aun uno. Pero más adelante Pablo nos dice que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros somos llamados a ser justos. Y yo quiero que usted lo busque conmigo. Romanos 3:24. Amén. Y dice la palabra de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Usted y yo estamos llamados a ser justos. Que no queramos ser justos es nuestra decisión, pero estamos llamados porque un precio se pagó por nosotros. Amén. Pero vemos que dice siendo justificados. La palabra justificar se usa en un término legal que significa garantizar un veredicto favorable a favor de nosotros, absolviéndonos, vindicándonos y declarándonos justos delante de Dios. Entonces, ¿sobre quién recae la bendición? Sobre aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y que viven una vida recta y conforme a la palabra de Dios. Y quiero compartirles otro mensaje antes de entrar en la palabra, en el tema que hoy les he traído. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Y dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Me ha entendido un poco acerca de lo que quiero hablarles esta noche? De sobre quién es justo y sobre quién recaerán esas bendiciones. Pero yo quiero hablarles con ejemplos que están en la Biblia sobre esas personas, sobre esas bendiciones que Dios trae para ellos y para nosotros. Mientras usted busca el libro de Génesis, en el capítulo 6 en adelante, les voy a parafrasear un poco para no quedarme mucho ahí. Dice la palabra de Dios que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, pero conforme ellos se multiplicaban, la maldad también se multiplicaba. Y eso hace que Dios tome una decisión. Dios decide traer de sobre la faz de la tierra a todo hombre, toda bestia, toda ave del cielo y todo reptil. Ahí está en Génesis 6, del 1 en adelante. Pero, diga, pero, había alguien diferente. Vuelva a ver el que tiene a la par y dígale: ¿es usted diferente? Los justos son diferentes. Porque en ese momento, Génesis 6, 8 dice así: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Pero por qué halló gracia? ¿Qué tenía Noé? Si el mundo estaba corrompido, el mundo estaba lleno de maldad. Si vamos al versículo 9, ahí encontraremos lo que Dios dice acerca de Noé. Los justos están llamados a marcar diferencia. No pueden ser igual a los demás. No se pueden confundir entre los demás. Por eso la bendición de Dios es especial en los justos. Amén. Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Y preste atención a lo que dice a continuación. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. La diferencia que Noé hacía entre los demás hizo que los ojos de Dios estuvieran sobre él. ¿Están los ojos de Dios sobre usted hoy? ¿Puede Dios verlo a usted diferente? Imagínese 100 ovejas blancas, pero entre ellas hay una de diferente color.
Esa marca la diferencia. En una generación como la de Noé, como la que vivimos hoy en día, nosotros estamos marcados a marcar la diferencia, Y eso hará que el favor de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Porque Noé no perseguía las bendiciones. Las bendiciones llegaron a Noé por él ser diferente. Era el único que Dios había escogido para quedar con vida después del diluvio. Se oye duro, ¿verdad? Pero él marcó la diferencia y halló gracia delante de los ojos. ¿Cómo? Siendo justo y perfecto delante de Dios. Nosotros no podemos ser perfectos el día de hoy, y el justo no quiere decir que no peca, porque si no, la palabra no dijera que 7 veces cae el justo y se levantará. ¿Verdad que no? Ser justo es una decisión que nosotros mismos buscamos día a día delante de Dios. Pero yo quiero decirles algo esta noche. Hermano Rolando, cuando una persona es justa, la bendición no es solo de él, es de toda su familia. Amén. En el versículo 18, Dios habla con Noé. Ahí mismo en el 6. Y le dice de la siguiente manera: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú, ¿y quién más? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué bendición, hermano, que Dios pueda decir eso de nosotros. Qué bendición que Dios obre a favor de nosotros cada día. Que cada situación que nosotros tengamos, sepamos que la bendición de Dios y su favor está sobre nosotros. Y Dios tan solo nos pide un requisito: ser justos delante de Él. Pero vea qué hermoso, como les decía, no es solo de Noé. Noé marcaba la diferencia, y lo encontramos en el capítulo 7, versículo 1. Nuevamente Dios habla con Noé. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De generación en generación, los justos son marcados a llamar la diferencia. La bendición de Dios es tan palpable en el justo que no hay cómo ocultarla, que no hay cómo esconderla, porque el favor de Dios va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Dios le dice a Noé: construye un arca. Según estudios, el arca duró entre 75 años a 120 años en construirse. Cada mañana Noé se levantaba con la misma convicción de terminar esa arca. ¿A qué iglesia iba Noé? ¿O qué pastor tenía? Él tenía una convicción y un mandato de Dios. Y quizás usted diga: pero Dios a mí no me ha dicho nada. Usted tiene un libro en sus manos con los mandamientos que debemos obedecer y que debemos seguir día a día. Así como Noé obedeció a la palabra de Dios, y eso trajo bendición a su vida. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando tu pastor te dice: no haga eso o no haga esto, esa palabra muchas veces, y la mayoría de las veces, viene de Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Si obedecemos, vendrá esa bendición, pero si no obedecemos, sabemos qué pasa. La vida de Noé trajo bendición sobre su familia. La vida de cada uno de nosotros envuelve a nuestro círculo más cercano.
Envuelve a esas personas por las cuales en la noche nosotros oramos, pedimos a Dios, y el favor de Dios viene sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Amén. Al Noé ser justo delante de Dios, halló gracia a los ojos de Jehová. Es escogido por Dios para llevar esa gran tarea. Pero Noé sabía que la bendición de él era palpable, porque al él construir el arca, él hallaba la bendición de la salvación de él y toda su familia. Amén. ¿Cómo pelea usted por su familia? ¿Está usted yendo tras esa bendición o la bendición lo persigue a usted? Son dos cosas muy diferentes. Cuando la bendición yo la persigo, eso me opaca la presencia de Dios en mi vida. Pero cuando la presencia me persigue a mí, yo tengo el camino correcto y la presencia de Dios delante de mí, y no hay nada más ahí que se pueda interponer, porque la bendición persigue a los justos. ¿Por qué los ojos de Dios estaban sobre Noé? El Salmo 34, 15 lo dice muy claro. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El ser justos, hermanos, delante de Dios, el ser íntegros, el tratar de ser correctos en todo lo que hagamos, que nuestras palabras expresen lo que somos, lo que hacemos y cómo nos movemos, hablamos y caminamos, demuestra si somos o no somos justos delante de Dios. Porque las palabras son hermosas, pero se las lleva el viento. Amén. En ese momento ya Noé había recibido varias bendiciones. Había hallado gracia delante de Dios. Había sido encomendado para construir el arca. Su familia había sido salvada del diluvio a través de que Dios lo encontró a él justo y recto en esa generación. Pero ahí no era suficiente. Noé, Dios quería que fuera más bendecido. Le hago una pregunta a los teólogos de este lugar. ¿Cuántos días pasó Noé dentro del arca? Desde el momento en que entra y dice que Dios cerró la puerta hasta el momento que él vuelve y desciende del arca. Noé pasó entre 370 a 380 días adentro del arca. ¿Quién lo sostuvo si no fue Dios? ¿Quién estaba con él si no era Dios? Dios, para los justos, es nuestro lugar seguro. En esa arca, Dios cuidaba de Noé y de toda su familia. Mientras en el mundo, el diluvio arrasaba con todo. Pero Noé estaba ahí seguro. ¿Por qué? Porque era justo y recto delante de Dios. El favor de Dios va a obrar siempre a favor de los justos. En el capítulo 9, versículo 1, una vez más, Dios bendice a Noé. Pero yo quiero que usted lea esta palabra y la entienda, porque ya ahí Dios no solo bendice a Noé. En el 9:1 dice de la siguiente manera: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra.
¿Usted sabía que ese mismo llamado lo tenemos usted y yo? Ese mismo llamado lo tenemos usted y yo en Marcos 16, que dice: id por la tierra y hacer discípulos. ¿Para quién? ¿Para el pastor Oscar? No, ¿verdad? Para Dios. Esta iglesia es un medio que Dios usa a través de un hombre y una mujer de Dios, para que nosotros tengamos palabra de Dios viva y eficaz todos los días. Dios le dice a Noé y a sus hijos, dice Noé y sus hijos, ¿verdad? Ya no solo Noé. La bendición de Dios llenará tu casa de tal manera que se tendrá que multiplicar y sobreabundar todo lo que usted tiene. Pero cuando usted y yo seamos íntegros y rectos delante de Dios. Amén. Estamos destinados a fallar por nuestra carnalidad, mas tenemos un Dios, tenemos al Señor Jesucristo que nos justifica y que día a día, en Deuteronomio 25:1, vemos un ejemplo de lo que la justificación quiere decir. Ahí dice que si alguno tiene, búsquelo ahí en su Biblia, Deuteronomio 25:1. Dice que si hay disensión entre dos hermanos y estos son llevados al alguacil o a los jueces, ahí dice algo muy importante que es para nosotros. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, vea qué interesante lo que dice. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Nosotros somos justos por la sangre de Jesucristo. Somos llamados a ser justos porque el justo por los injustos dio su vida. Amén. La bendición que Dios trae sobre aquellas personas es algo hermoso, es algo palpable, es algo que viene de lo sobrenatural a lo natural y no al revés. Nosotros no podemos llevar lo natural a lo sobrenatural, pero lo sobrenatural puede palparse en lo natural. Amén. Este ejemplo de Noé nos dice a nosotros que debemos ser diferentes. Que no importa lo que el mundo esté viviendo, que no importa lo que el mundo esté haciendo, usted y yo estamos llamados a ser diferentes delante de Dios y Él pondrá los ojos en cada uno de nosotros. Amén. Regálenle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Ahora voy con los jóvenes. Un joven de acá que tenga 17 años. Nadie. Don Javier ya pasó, don Javier por ahí. ¿Todavía se acuerda, don Javier, cuando pasó por ahí? El segundo ejemplo que quiero traerles el día de hoy es sobre un joven que la Biblia nos dice que con 17 años él empezaba a marcar la diferencia. Con 17 años él apacentaba ovejas, pero marcaba la diferencia. ¿Ya saben de quién hablo? Este joven se llamaba José. Un hombre diferente, un hombre que la Biblia no dice que era justo, pero sus acciones nosotros podemos deducir que ese hombre era justo delante de Dios. Génesis 37:2 nos cuenta un poco la historia de José y nos da el inicio al segundo
personaje que quiero compartirles el día de hoy. ¿Lo tiene, hermano? Génesis 37:2. ¿Recuerda lo que usted le dijo a su hermano ahorita? Vuelva a decírselo. Eres diferente. Y si usted está solo, dígaselo a sí mismo. Soy diferente. El versículo 2 del capítulo 37 dice de la siguiente manera: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Porque José era diferente. Al igual que Noé, José era diferente. Porque él informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. No dice que él se iba con sus hermanos, ¿verdad? No dice que él hacía lo mismo que sus hermanos. Dice que él informaba a su padre de las cosas malas que hacían sus hermanos. Ya esto es un indicio de que él era justo, de que vivía bajo integridad, de que no importaba lo que sus hermanos hicieran, él sabía que delante de Dios y de su padre eso estaba mal. Y esto empieza a crear un caos que se vuelve bendición en la vida de José. Porque por él andar acusando a sus hermanos empiezan a odiarlo, empiezan a ir en contra de él, y aún más con lo que el versículo 3 nos dice, que su padre lo amaba más que a los demás, y le hizo una túnica de diversos colores. El justo es diferente. La túnica de José era diferente a la de sus hermanos. Si usted tuviera una túnica esta noche, ¿cómo sería? ¿Cómo la habría confeccionado Dios? ¿Se la puede imaginar usted? ¿Qué tendría? Pero quiero que recuerde esa túnica. Quiero que recuerde esa túnica que José tenía. La historia nos sigue contando el versículo 13 en adelante, que José estaba cerca de su padre, era íntegro, era recto, y esta enemistad con sus hermanos crecía. Sus hermanos se van a apacentar ovejas en otro lugar, y su padre manda a José a que vaya a ellos para ver cómo están. Él llega a un lugar y no los encuentra ahí. Habla con un hombre y le dice que ellos se fueron a otra tierra. Pero al llegar José ahí, sus hermanos ya tenían un plan preparado. Pero ellos no sabían que eso era lo que Dios iba a usar para bendecir a José. No importa lo que estés pasando hoy, no importa la situación que usted se pregunte y usted le diga a Dios: Padre, no sé qué va a pasar, pero la confianza tiene que estar en Dios. Nuestra fidelidad a Dios, no importa lo que hagan los demás, comportémonos como hijos de Dios. Amén. Sus hermanos preparan un complot y lo iban a matar, mas Rubén les dice que no lo maten, porque la sangre de él no puede estar sobre ellos. Entonces ellos deciden echarlo en una cisterna. Rubén se va y ellos ven los madianitas y se lo venden.
Ellos se lo venden a los madianitas, ¿por cuántas piezas de plata? Por 20 piezas de plata es vendido José. Y recuerdan aquel manto hermoso que lo hacía diferente. Dice que sus hermanos mataron un cabrito y lo llenaron de sangre y se lo llevaron a su padre. Ellos mintieron acerca de lo que le había pasado a José. Pero cuando el plan de Dios te quiere bendecir, no importa, como te digo, no importa lo que hagan los demás, mantente recto, íntegro, puro delante de Dios. En ese momento, Dios estaba con José. Pero usted dirá, ¿pero cómo Dios estaba con José? Si lo llevaban para allá, para Egipto. Ahí estaba Dios con José. Y lo leemos en la palabra. Cuando José llega y es vendido por los madianitas al capitán de la guardia del faraón, cuyo nombre es Potifar. Potifar ve algo diferente en José. ¿Qué vio Potifar en José? ¿Qué ve la gente en don Javier? ¿Qué ve la gente en don Evelio? ¿Qué ve la gente en Lázaro? Potifar vio algo diferente en José. Y ese era el favor de Dios en él. En el 39:1, Génesis 39:1, nos habla un poco de eso que le acabo de decir. Del 2 en adelante. Recuerda que cuando José es llevado allá, ya él tuvo dos sueños que le dijo a sus hermanos, dos sueños que corroboraban que el favor de Dios y la bendición estaba sobre el justo. Amén. Esos dos sueños hicieron encender aún más la ira de sus hermanos, pero ellos no sabían lo que Dios tenía preparado para el justo. Les voy a leer del 1 en adelante. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vea qué importante lo que dice el 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué fue? Varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Con quién estaba Jehová? Con José. Y hoy en día Él está aquí con cada uno de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él quiere que usted prospere. Él quiere que usted sobresalga. Él quiere que usted sea diferente. Él quiere que la bendición venga sobre usted al ser justo delante de sus ojos. Como les decía ahora, la bendición y el favor de Dios sobre el justo no se puede esconder. Por eso usted no puede ser una persona aquí y otra afuera. Debemos ser íntegros y rectos delante de Dios en todos nuestros caminos y en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo te conocen en tu casa, en tu trabajo, tus amigos, tu comunidad? ¿Por qué les digo que esto no puede ser oculto? Porque el versículo 3 así me lo dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y aquí Potifar agarra, valía de eso. Potifar
toma beneficio de José. ¿Por qué? Porque él vio que él era prosperado por Dios. Él era prosperado por la mano de Dios. Esa misma mano que hoy está con cada uno de nosotros. Esa misma mano que te dice a ti, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué hizo Potifar? Él no se quedó de brazos cruzados. El versículo 4 nos dice: halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. Nuestra comunidad puede ser bendecida a causa de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos marcados a ser diferentes, para que nuestra comunidad sea diferente. La gracia y el favor de Dios, no importa si eres esclavo en la casa de Potifar, Dios te va a prosperar de igual manera, porque Él no se acomoda a un lugar, Él se acomoda a un corazón contrito y humillado, íntegro, recto delante de Él. Amén. José empieza a marcar diferencia. Pero, diga, pero, aparece un personaje. Aparece la mujer de Potifar queriendo robar la bendición que José tenía. Pero es más fuerte lo que Dios te ha dado y tu integridad que cualquiera de las tentaciones que puedan venir. Porque ella, la palabra nos dice que lo buscaba, porque José era hermoso. Era de un semblante hermoso. Ella lo buscaba día a día para dormir con él. Mas José le dice que todo bajo la casa de su amo está en su mano, menos ella, y que él no hará un daño delante primeramente de Dios. Por eso nosotros, nuestra integridad, hermano Milton, es donde nadie te ve. José no tenía a sus hermanos, José no tenía a su papá, él estaba solo, humanamente hablando, pero tenía lo más valioso, tenía a Dios a su favor. ¿Recuerdan lo que hicieron sus hermanos? Llevaron la ropa, llevaron el manto manchado de sangre diciendo que tu hijo fue muerto por una bestia. Lo mismo hizo la mujer de Potifar con la ropa que le jaló a José. Se la presentó a Potifar y le dijo: tu esclavo quiso manchar mi honra. Pero el favor de Dios estaba con José. No importa, hermano, cuánto atravieses. Si eres empresario, si tienes un negocio propio, no vuelvas a ver a lo ilícito. Mejor espera la bendición de Dios. Que como nos dice Proverbios 10:22, la bendición de Dios enriquece y no genera tristeza. La bendición de Dios crea en nosotros gracia, crea en nosotros alegría y que nosotros podamos disfrutar de la bendición del justo. Amén. José es echado por su amo a la cárcel. Lo leemos en el versículo 19, que dice de la siguiente manera, ahí mismo en el 39. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Potifar creyó a su mujer
Lógico, ¿verdad? ¿O no? Usted no le cree a su mujer. Pero la razón la tenía José. Pero José no se defendió. José no le dijo, no, yo no fui, fue ella. Tantos días estuvo. No. El justo calla porque Dios pelea por él. En su momento, Dios traerá eso a la luz. Si te han juzgado por algo que no has hecho, si te han dicho cosas que son mentiras, guarda silencio. Dios pelea por ti. Guarda silencio, porque Dios es el que tiene el control de todo lo que nosotros hagamos. Solamente seamos íntegros, justos delante de Dios. Y Él en su momento dirá, esto fue así y así y así. Potifar no sabía lo que estaba perdiendo, porque la bendición no estaba con Potifar, ni su casa estaba con José. José fue echado a la cárcel, ¿y a dónde fue esa bendición? A la cárcel juntamente con José. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tu jefe te va a querer tener en el trabajo, porque sabe que a través de ti su negocio prosperará. Tú ves tu comunidad tendrá que ver cómo a través de ti Dios prospera el resto. Nosotros vivimos en una comunidad donde para muchas personas es marginal, es una ola de violencia, pero donde sobreabundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia de Dios también. Y para eso estamos llamados cada uno de nosotros, para ser como esos hombres diferentes, marcar la diferencia y que el favor de Dios vaya siempre con nosotros donde quiera que estemos. Tu jefe va a saber que te necesita, porque Dios está contigo. Tu jefe va a saber que la gracia de Dios está en tu vida, porque tú reflejas a Cristo en todo lo que haces. No importa el qué dirán, importa la palabra de Dios. Él tiene el control de la vida de los justos delante de Él. Pero todavía, como en la historia de Noé, no era suficiente las bendiciones que Dios quería traer sobre José. Donde José iba, era prosperado. Donde José iba, Dios le daba bendición por simplemente ser íntegro y recto delante de Dios. Son palabras, hermanos, que hoy en día cuestan allá. Pero estamos llamados a eso. Estamos llamados a que Dios ponga los ojos sobre nosotros y que la bendición de Dios nos persiga y no nosotros a ella. Que nosotros vayamos donde vayamos, la bendición de Dios esté con nosotros. José es echado a la cárcel, Dios está con él y prospera. José no era un esclavo, un preso más, porque estaba a cargo de todos ellos, no podía salir de ahí, pero halló gracia delante de los ojos. Y aquí es donde Dios nuevamente quiere bendecir a José. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Así cómo lo quiere bendecir? Sí, porque el copero y el panadero del rey es echado en la cárcel donde José estaba.
no porque Dios necesitara sacarlos a ellos, sino porque Él necesitaba seguir bendiciendo a José. Amén. En el capítulo 40, versículo 5, nos dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. En el versículo 6 nos dice que José vino a ellos, les vio el semblante caído, les preguntó qué pasaba y ellos le dijeron. José interpreta a través de Dios los sueños de los dos, y de tal forma en que Él se los dice, esas cosas suceden. El copero sale y es restituido en su cargo, y el panadero, el que ha leído, ya sabe qué le pasó. No importa donde estés, Dios va a usar a personas para que tú puedas ser bendecido, para que Él pueda orar en tu vida, para que Él te pueda sacar de donde estás y darte aún más de lo que tú algún día pensaste. La bendición del justo, como dice nuestro tema el día de hoy, iba tras esos hombres, iba tras Noé, tras José, y podemos leer muchos nombres también en la Biblia, que al igual que ellos, Dios los bendice. Llega el momento clave, lo que Dios había estipulado para José desde aquellos momentos cuando le puso aquellos dos sueños. El faraón de Egipto tuvo dos sueños, pero era un mismo significado. El copero, después de 2 años, se acuerda de José y él se lo hace saber al faraón. Él le dice: en la cárcel hay un muchacho hebreo que me interpretó el sueño, y así como lo interpretó, así pasó. No importa la edad que usted tenga, si tiene 5 años, si tiene 50, 60, 70. El ser íntegro está en el corazón de cada uno de nosotros. Porque hemos aceptado a Jesucristo, o aquí alguien no lo ha aceptado. Si no lo ha aceptado, hoy es el momento oportuno para que seas justificado delante de Dios y esas bendiciones vengan tras ti y no usted tras ellas. En el 41:14, José es traído delante del faraón. Y yo quiero que usted preste atención a eso, porque lo que José dice acá hoy está totalmente fuera de contexto. Hoy está totalmente fuera de lo que Dios quiere. Entonces Faraón, ahí en el 41:14, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Presta atención lo que Faraón le dice. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José había sido bendecido en casa de Potifar, había sido bendecido en la cárcel, pero él no había olvidado quién era. Él no había olvidado por quién estaban esas cosas ahí. Él no había olvidado de quién venía eso. ¿Por qué le digo? Porque vea lo que él responde en el 16. Respondiendo José a Faraón, dijo:
no está en mí. El día de hoy se escucha personas decir que el poder es de ellos y no de Dios. Personas que dicen, aquí va el ungido de Dios, ábrame en campo, póngame en la primera silla, póngame aquí un pichel de café, capuchino. José dijo, no está en mí. Él sabía a quién pertenecía, todo lo que él tenía. Él sabía cómo referirse con humildad delante de Dios. Nosotros, delante de Dios, tan solo somos como un vaso de agua. Yo el otro día les enseñaba a los hombres una pequeña reflexión. 2 vasos de agua, uno limpio y uno sucio. Y les preguntaba en cuál ellos tomarían agua. Ninguno quería el sucio, todos querían el limpio. Muchas veces nosotros somos ese vaso sucio y queremos ser usados como el limpio. Por eso es importante ponernos a cuentas cada día delante de Dios. Que mientras nosotros oramos y nos ponemos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo traiga a nosotros cada transgresión, cada palabra, cada acto que hayamos cometido delante de las personas o de los hermanos. Porque muchas veces no somos de bendición, somos una piedra de tropiezo. Y con eso debemos tener cuidado, porque eso no es lo que distingue a un justo. Somos diferentes porque el favor y la gracia de Dios está puesto en cada uno de nosotros. No hay uno aquí, desde el más pequeñito hasta el más anciano, en cada uno de ellos está el favor de Dios. Usted es el que decide cómo comportarse delante de Dios. Creo que hace 2 o 3 días el pastor mandó una reflexión muy hermosa. Él decía, la decisión está en nosotros. ¿Quiere ser usted acreedor de un sinnúmero de bendiciones? Aquí está el secreto. ¿Cómo debemos comportarnos delante de Dios? José no le importó la prosperidad que había alcanzado. Él le dijo a Faraón, eso no es tan bien. Eso es de Dios y Él te dará la interpretación correcta que tú quieres. O sea, que Dios quería. Porque a través de eso, la bendición no era del Faraón. El Faraón iba a ser un instrumento, como había sido Potifar, como había sido el jefe de la cárcel. ¿Para qué? Para que la bendición llegara sobre José. José interpreta el sueño del Faraón y le dice que los 2 sueños son uno mismo. Pero con esa interpretación, Dios le da una serie de recomendaciones y le dice al Faraón, haz esto y esto y esto. Nunca le dijo, póngame a mí, yo me la juego en eso. O yo soy el mejor, o yo puedo con todo. No. Él le dijo lo que Dios le dijo solamente. Él le dijo lo que Dios había puesto en la interpretación de ese sueño. Nosotros somos vasos delante de Dios que Él usa a cada quien conforme a su voluntad, conforme a su plan y conforme a su propósito. Hoy estoy yo acá. El domingo tenemos la bendición de tener a nuestra pastora. El pastor regresa pronto, pero el próximo puede ser usted. Y no diga, ay no, yo no. No importa lo que Dios use cuando Él te quiera bendecir. No digas no puedo, porque si Él pudo, nosotros podemos. Al que cree, todo es posible. Así que usted, hermano, piense en estas palabras y usted diga,
¿Dónde están esas bendiciones? ¿Cómo me estoy comportando delante de Dios? ¿Voy tras ellas o ellas vienen tras mí? Para ir cerrando con esto, hermanos, ya la mayoría conocemos la historia. José es puesto como gobernador de Egipto. Pero vea lo que le dice el faraón en el capítulo 30, ahí mismo en el 41, en el 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Era notable lo que José tenía. Era notable el favor de Dios sobre la vida de José. Era notable que Dios estaba con él. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Job 37, 36, 7. Tiene una promesa que José vivió y que es para cada justo que esté delante de los ojos de Dios. Job 36, 7. Y dice de la siguiente manera: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Pero dice, no apartará de los justos sus ojos de los justos. Ustedes y yo, hermanos, nos equivocamos miles de veces. Nos equivocamos día a día. Pero tenemos un Señor y Salvador que nos justificó. El Señor Jesucristo nos da la manera correcta de vivir. Nos dice a través de su palabra cómo debemos de vivir, qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. José, al igual que Noé, nació con esa integridad. Usted y yo somos nacidos de nuevo y con nosotros nació esa integridad también. Pero al igual que José, al igual que Noé, esta bendición no solo era para José. Fue bendita la casa de Noé a través de él. Fue bendita la casa de José, la familia, sus padres, su padre, sus hermanos, todos pudieron gozar de la bendición que Dios puso en José. Tu casa será bendecida, tu trabajo será bendecido, tus finanzas serán bendecidas, tu entrada y tu salida, tu caminar será bendecido, porque la bendición de Dios está sobre los justos. Y como decía el versículo que empezamos a leer, Isaías 10:3, dile al justo que le irá bien. Dile al justo que le irá bien. Y si no le está yendo tan bien, Salmo 34:15 dice, clama al justo y Jehová lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. Eso es un modelo de vida que atrae bendiciones. No es una bendición que atrae a Dios, no. Es un modelo de vida que como justos cada día debemos buscar delante de Dios. Sus hijos, los hijos de José, fueron bendecidos. Ellos tuvieron parte en la heredad de las 12 tribus de Israel. Manasés y Efraín
fueron tribus también de Israel. Fueron contadas. ¿Por qué? Porque un hombre se paró y huyó. En Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Quién iba a acusar a José si no había nadie ahí? ¿Quién le iba a decir a José que eso era recto o no? ¿Quién se iba a dar cuenta? Pero José sabía que Dios estaba ahí con él. Al igual que cada uno de nosotros sabemos que Dios está con nosotros. No aquí, sino en todo. Porque nosotros no somos cristianos 6 horas a la semana. Somos cristianos 24/7. Aún cuando dormimos, la palabra de Dios medita. ¿O quién no ha soñado con alguna palabra que ha recibido? ¿Quién no ha recibido un sueño de Dios? Aún ahí Dios habla a cada uno de nosotros. Y para cerrar, hermanos, yo tan solo quiero compartir unos versículos que hablan de las bendiciones del justo. Proverbios 10:22, como les decía ahora, dice que la bendición de Dios es la que añade, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo le rodearás de tu favor. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 92, y con ese cierro, hermanos. Salmo 92, 12. Dice de la siguiente manera, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Póngase sobre sus pies, hermano. Solo por un momento, incline su cabeza, cierre sus ojos y analícese. Usted mismo se conoce. Usted mismo sabe cómo ha sido su comportar delante de Dios. Usted mismo sabe si ha estado en rectitud, sabe si ha sido justo, sabe si ha sido íntegro delante de Dios. Y si no es así, hermanos, Él es justo y fiel para perdonarnos. Él es justo y fiel para alabarnos. Él es justo y fiel para enseñarnos. El Espíritu Santo vino sobre cada uno de nosotros para enseñarnos a vivir, para poner en nosotros el querer como el hacer. Las bendiciones de Dios van tras el justo. Las bendiciones de Dios y su favor están con Él. Cuando nosotros cambiemos, nuestra casa cambiará. Cuando nosotros cambiemos, nuestra comunidad cambiará. Cuando nosotros cambiemos, nuestra iglesia cambiará. Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme compartir esta palabra, Señor. Porque esta palabra, Señor, primeramente es para mí, para enseñarme, Padre, cómo debo ser delante de ti, para enseñarme cómo debo comportarme, cómo debo guiarme. Yo he hablado tu palabra, Señor, que esta palabra esté en el corazón de cada hermano,
que nosotros cada día, Señor, podamos ir delante de ti y levantar manos santas. Podamos ir delante de ti, Señor, y que tú escuches nuestro clamor, que tú escuches nuestras palabras, que no vayamos tras la bendición, sino que estemos, Señor, delante de ti, y tú traerás eso a su tiempo, conforme a tu voluntad, amado Dios. Gracias. La honra, la gloria, el poder y la magnificencia es para ti, Cristo Jesús, porque estamos acá es por ti. Nos debemos a ti, nuestras vidas te pertenecen a ti y nosotros somos tuyos, Señor. Te doy gracias a ti, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu amor y por tu bondad.